Muy buenos días, bienvenido a este programa Despierto y aún estoy contigo. Quiero declararte en el nombre poderoso de Jesús que en esta nueva semana y en este inicio de día, lunes, Dios sea contigo y con tu familia. Bien, quiero compartir con ustedes una palabra que estuve meditando en Lucas capítulo 15, verso 11. Vamos a la palabra en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay que volver a Dios. Esa fue la palabra que llegó a mi corazón y a mi espíritu. Hay que volver a Dios. En la historia que acabamos de leer nos dimos de cuenta de una gran necesidad que este joven obtuvo por causa de la falta de sabiduría y de carácter. Dice la palabra de Dios que este joven le pidió a su padre que le diera la herencia, es decir, que lo heredara antes de que el padre hubiera muerto. Le pidió la herencia a su padre sin que su padre estuviera muerto. Todos conocemos la historia del hijo pródigo. Este muchacho le pidió aquella herencia, el padre no rehusó, sino que le reunió su parte, y dice la Biblia que se la entregó. El padre le entregó la herencia. Este hombre, dice la Biblia, que reuniéndolo, no muchos días, se fue lejos a una provincia, se apartó de la presencia de su padre, se apartó de la cobertura de su padre, se apartó de los bienes que el padre tenía en casa, se fue de la casa del padre, sin importar toda la relación que había desarrollado con su padre durante los años de vida que tenía. No le importó el calor del hogar, no le importó los sacrificios que su padre durante mucho tiempo había hecho para él. Simplemente quiso depender fuera de la presencia de su padre. Y hay mucha gente que se ha ido de la presencia de Dios. Hay mucha gente que se ha ido de la presencia, de la cobertura de Dios, de los beneficios de Dios. Se ha ido de la casa de Dios. Se ha ido de esa presencia poderosa que sentía cuando buscaba la presencia de Dios. Se fue lejos este hijo, y mucha gente se ha ido lejos, como Jonás. Jonás quiso irse lejos de la presencia de Dios, no quiso obedecer la voz de Dios, no quiso obedecer el mandato del Señor. Jonás quiso ir en contra de la corriente, quiso ir en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿qué le pasó a este hombre? Dios preparó una gran tormenta, y por último preparó un pez para que se lo tragase y lo llevara al propósito que Dios quería que este hombre cumpliera. Lo llevó a Nínive. Allá tenía que ir a predicar y a pregonar el evangelio de Dios. No huyas de la presencia de Dios. Vuélvete a Dios una vez más. Las lágrimas que has estado experimentando, el dolor que has estado experimentando, la escasez extrema que has estado experimentando, los problemas, las tormentas que han estado viviendo en tu casa, la tormenta que ha estado viviendo tu hogar, tu matrimonio, esta tormenta económica que te tiene azotado, esta escasez, esa deuda, esa depresión, ese momento de angustia, esa intranquilidad que tienes. Se te fue la paz cuando dejaste de buscar a Dios. Se te fue el gozo cuando dejaste de encontrarte con Dios. Recuérdate cada mañana cuando ibas y te dirigías a la oración, cuando leías la Biblia, cuando buscabas la presencia de Dios en oración, cuando buscabas la presencia de Dios en ayuno, cuando buscabas la presencia de Dios en la lectura de la palabra, eran momentos agradables, refrigerio para tu espíritu. Te sentías bien, te sentías realizado, te sentías lleno, aunque te escaseaban muchas cosas materiales, pero lo tenías todo porque tenías a Dios. Este hijo pródigo le faltó sabiduría.
reunió todos sus bienes y se fue de la presencia del Padre, se fue de la comodidad del Padre. Y dice la palabra que a una provincia muy lejana hay mucha gente que ha dejado la comodidad de Dios. Dios lo tenía cómodo, lo tenía bendecido, lo estaba levantando poco a poco, lo estaba restaurando poco a poco, lo estaba cambiando su hogar, estaba cambiando su vida. Mientras que estaba en la presencia de Dios, había esperanza, había fe, las puertas se te abrían, las cosas se te daban, tú caminabas con una gracia especial. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ningún demonio lo resistía, ningún demonio podía resistir a la gloria que Jesús cargaba. Era un hombre que mantenía la presencia del Padre, era un hombre que mantenía la presencia de Dios. Por lo tanto, al Señor Jesús se le abrían las puertas, operaban milagros, las cosas se le daban. Muchos de ustedes en un tiempo pasado estaban en la presencia de Dios. Dios los usaba, Dios le dio don de lengua, Dios le dio dones hermosos, Dios le dio manifestación del Espíritu Santo, experimentaron el poder de Dios, empezaste a fluir como evangelista, empezaste a fluir como pastor, bueno, empezaste a fluir en el ministerio que Dios te dio, pero te fuiste alejando, fue muriendo esa pasión por Dios, fue muriendo la lectura de la palabra, fue muriendo la vida de oración y empezaste a alejarte de Dios poco a poco y se fue muriendo ese primer amor. Pero Dios te dice lo que le dijo a la iglesia allá en Apocalipsis: por tanto arrepiéntete de a donde has caído, levántate y vuelve a hacer las primeras obras, vuelve al primer amor, vuelve a Dios. La Biblia dice: gloria al nombre de Jesús, en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, se convierte de su mal camino, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hay que volvernos a Dios, hay que volvernos a Él, porque solo en Él hay refrigerio en nuestra alma, solo en Él se solucionan los problemas, solo en Él hay bonanza en esa tormenta. Sí, esa barca está siendo azotada por los vientos contrarios, porque te alejaste de Dios. Nota algo: cuando la arca estaba lejos de Jesús, los vientos la tenían azotada, pero cuando Jesús volvió a la barca, se hizo gran bonanza. Y cuando Pedro salió de la barca, dice que caminó sobre las aguas. Hoy es el día que te tienes que levantar y tienes que salir de ese estado de dolor, tienes que salir de esa frialdad espiritual, tienes que salir de esa mortandad espiritual, tienes que soltar esa falta de orar. Vuélvete a Dios en oración. Levántate cada mañana a encontrarte como lo solías hacer. La Biblia dice que Jesús solía subir al monte de los olivos a buscar a Dios. Vuélvete a Dios una vez más, a las primeras obras, así como lo buscabas de madrugada. Te levantabas y derramabas tu corazón delante de Dios, derramabas tus lágrimas delante de Dios, te llenabas de la presencia de Dios. La Biblia dice que Jacob, después que tuvo el sueño y vio los ángeles en la escalera, dice que tomó aceite y la derramó sobre una roca. Eso representa nuestros días. Nos levantamos de mañana, ya no derramamos aceite, ahora derramamos nuestras lágrimas. Y te levantarás después de orar fortalecido y te levantarás lleno de paz. Hay momentos que tú necesitas algo y vas a la presencia de Dios y tú oras y pides. Y parece ser que no pasa nada, parece ser, pero en el mundo espiritual Dios se está moviendo. Pero cuando te levantas de la oración, te levantas fortalecido, te levantas con fe, creyendo que el milagro está, aunque no lo estás viendo, eso lo hace Dios. Tienes que volver a Dios. Este hijo pródigo tomó todos sus bienes según la provincia, lo desperdició, vivió terrible, lo malgastó con rameras, con amigos. Pero pues llegó un momento que llegó una gran hambre en aquella provincia, producto que le empezó a faltar aquellos beneficios que el padre le había dado, y empezó a tener hambre este joven. Fue a una hacienda para que le dieran empleo, lo enviaron a unos cerdos, y eso fue una humillación para este hombre. Y dice la palabra que nadie le daba de comer, ni aun las algarrobas que comían los cerdos. Empezó a faltarle, el hambre empezó a golpearlo la necesidad. ¿Cuántas veces tú has sentido esto por causa de que te alejaste de Dios? Cuando nos alejamos de Dios, la necesidad nos golpea. Cuando
nos alejamos de Dios, la escasez nos golpea, porque la Biblia dice, joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su ascendencia que mendigue pan. Cuando estamos en la presencia de Dios hay abundancia de pan, hay abundancia de paz, hay abundancia de tranquilidad. Todo es sobreabundante cuando estamos en la presencia de Dios. Hoy, vuélvete a Él, y Dios va a restaurar lo que empezó en tu vida. El que empezó la buena obra, la va a terminar. Este hombre se volvió a Dios y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Hoy levántate y pídele perdón a Dios por cuanto te has alejado de su presencia. Vuélvete al Señor, vuélvete a Dios. Volveos a Dios, dice la palabra, y Dios se volverá a vosotros. Vuélvete a Dios y búscalo como antes lo buscaba. Te bendigo en este día. Medita en esta palabra. Hay que volver a Dios. Hay que volver a Dios. Y Dios se volverá a nosotros. Que Dios sea contigo en este día, con sabiduría y con paz. Bendiciones.